Buen Padre, Señor, gracias por poder reunirnos, poder estar juntos y sobre todo poder estar contigo. Amén. Venimos sedientos de ti, de tu palabra, de tu vida. Así que, Señor, que ahora podamos escucharte a ti y estar conectados a ti. En el nombre de Jesús confiamos. Amén. Amén. Feliz sábado a todos. Vamos a empezar cantando en esta mañana el himno número 434, Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Pido a todo aquel que pueda que se coloque de rodillas para hacer la oración. Señor, primeramente agradecerte porque podemos estar aquí en tu casa, podemos disfrutar de tu día santo aquí en compañía de nuestros hermanos. Y te pedimos una bendición especial por cada uno de ellos, que podamos pasar un buen día de sábado aquí, Señor, con tu compañía. Y ahora que vamos a escuchar tu mensaje, Señor, te pido una bendición especial por el predicador que tú has escogido en esta mañana. Que todo lo que escuchemos venga de ti, Señor, que sea inspirado y que podamos aprender, podamos luego poner en práctica nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos a ser receptivos a tu palabra, Señor. Y como he dicho antes, danos un buen día de sábado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora voy a pedir al diácono de turno que pase a recoger la ofrenda, las ofrendas y los diezmos de esta mañana.
que pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecado. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que nos bendices, y te presentamos aquí, Señor, esta mañana, esta ofrenda para que tú la multipliques. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a dar paso al momento infantil, así que los niños estáis todos invitados aquí delante. Feliz sábado, Shabbat Shalom. Hoy tengo una historia para vosotros, pero antes de la historia, ya sé que las palabras, pues a lo mejor os aburre, la palabra de un abuelito os puede aburrir. El cuento de un abuelito podéis decir, oye, esto ya nos lo han contado muchas veces, pero después de estas cortas palabras que os voy a decir, lo vais a ver en un vídeo. ¿De acuerdo? Vale, ya sé que os gusta eso, más que oírme. Entonces, quiero hablaros de los pastores. ¿Sabéis lo que son los pastores? A ver, ¿qué son los pastores? Sí. Vale, ya ha dicho totalmente todo lo que tenía que decir yo. Muy bien, perfecto. ¿Estáis de acuerdo los demás? Los pastores cuidan ovejas, ¿de acuerdo? Y las protegen. Y los llevan ¿a dónde? A donde está la mejor hierba, la hierba más tierna, la que más les va a dar fuerzas y crecer, ¿verdad? Pues mirad, en otro sentido también hay pastores, ¿sí o no? Ah, de la manera que, por ejemplo, aquí tenéis uno. Aquí tenéis un pastor, pero él no cuida ovejas. Él cuida
Él cuida personas, ¿verdad? Cuida de las iglesias para que de la misma forma que el pastor cuida ovejas, el pastor de vuestra iglesia cuida de todos nosotros, evitando o procurando evitar que el lobo... ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el lobo cuando se mete dentro de la iglesia? A ver, es un personaje malo. Malo. A ver. ¿Quién es el lobo en la iglesia? Sí, muy bien, Satanás, el ángel malo. Así que el pastor procura cuidar. Padre de mentira, dice Jesús que es él, ¿verdad? Muy bien. Nada, me parece que te vas a poner aquí y yo me pongo ahí, porque la verdad me estás dando una lección. Bueno, me estáis dando una lección. Entonces, hoy es el día del pastor, o sea, de nuestros pastores. Hoy es el día y se celebra, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer como hacemos con los papás. Debemos ser agradecidos y debemos ser obedientes siempre y cuando en lo que Él nos diga esté ¿dónde? ¿Dónde tiene que estar? Muy bien, en la Biblia. ¿Cuatro pastores? Eso me lo vas a tener que explicar luego. Muy bien, entonces no vamos más, vamos a lo que os gusta y os va a poner en la pantalla la parábola de la oveja desobediente. ¿Sabéis que hubo una ovejita que se perdió entre 100? Es verdad, yo me vi ese cuento. Ah, ¿te lo leíste? Y yo. Perfecto, pues hoy lo... Que se encontró con un lobo. Sí. Hoy lo vamos a ver. Quedó en un caldo, pero... Además va acompañado de una canción, ¿de acuerdo? Y se titula La ovejita desobediente. Y después que termine el vídeo lo que vamos a hacer es, de la misma manera que hemos venido, con orden y calladitos, nos vamos cada uno con nuestros papás y atenderemos lo que el pastor hoy quiere explicar. Muy bien, perfecto. Así que, Niku, por favor, lo que ellos esperan. Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño, lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana.
Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas buscará, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. 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 Muy bien, niños, ya podéis volver a vuestros sitios. Y vamos a tener ahora un momento especial, un momento de canto, así que le doy paso a Laur, que nos cantará una canción.
la eternidad. En ti no hay perdón, en ti hay salvación para brillar en la oscuridad. Que tu luz nos llene hoy, que tu luz nos llene hoy. Amén. Muchas gracias, Laura, por este maravilloso canto. Y ya debes estar preguntándote cuándo me toca a mí. Bueno, para todos aquellos que no lo conozcáis, se llama Samuel Gil, es de Calahorra, los más mayores lo conocéis, seguramente, ¿vale? Ahora está viviendo en un pueblo cerca de Sagunto, ¿verdad? Y él está a cargo del Departamento de Comunicaciones y Home Media de la Unión, ¿vale? Un departamento muy importante y que están llevando a cabo muchos proyectos, y más hoy en día con todo lo que hemos vivido con el tema de la pandemia, que nos hemos tenido que actualizar, ¿de acuerdo? Así que ha venido este sábado para compartir la palabra de Dios con nosotros. Es un placer recibirle. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, aquí te recibiremos encantados. Y sin más, te cedo el tiempo. Que Dios te bendiga. Gracias, Manuel. Muy bien, muy buenos días a todos. Feliz sábado. Antes de nada, que no se me olvide, muchos abrazos, saludos de la iglesia de Calahorra. Ayer estuve predicando allí con ellos y algunos hermanos me decían, no, tenemos ganas de volver a encontrarnos, de juntaros en el parque, no sé en dónde, aquí en Tudela, ahí en Calahorra o en un punto medio donde queráis, pero hay que volver a juntarse y estar juntos. Y os transmiten su cariño. No soy portavoz de la iglesia de Calahorra, aunque he estado ahí muchos años, pero quería transmitíroslo, porque creo que es precioso cuando hay hermanos en otros lugares que anhelan estar con vosotros, ¿no? Y este es el caso. Encantadísimo de estar con vosotros, vengo aquí como vuestro siervo, así que tengo la oportunidad de abrir ahora la palabra. Mirad que tenemos semanas ajetreadas todos, ¿eh? El trabajo, los estudios, cantidad de historias. Y para mí poder abrir la palabra de Dios en el sábado y poder compartirla, aunque no os lo creáis, es descanso. Y quiero que también lo sea para vosotros, porque venimos a encontrarnos con Jesús, y este es el propósito de todo lo que hacemos aquí. Hemos cantado mucho, se han cantado historias. Por cierto, tenéis unos niños preciosos en esta iglesia, es un placer veros, a todas las familias, que el Señor os bendiga muchísimo. Y todo lo que hacemos lo hacemos para poder encontrarnos con Jesús. Soy pastor, pero también soy oveja. Y a veces soy cabra. Y necesito descaradamente encontrarme con el auténtico pastor que todos necesitamos y tenemos, que es Jesús. Así que el propósito de esta mañana es un poco este. Vamos a encontrarnos con Él. Hay una historia en Hechos que me apasiona y que quiero compartirla con vosotros. Hay un texto que es Hechos 9, este va a ser nuestra columna vertebral de la reflexión de hoy. Pero antes de ir a Hechos 9, vamos a ver dos textos que están como acotando la historia de hoy. El primero de ellos está en Hechos capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 3. Hechos capítulo 8, del 1 al 3. Dice, Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Sí, ese momento lo conocemos, del apedreamiento de Esteban, fiel al Señor hasta el final. Y ahí estaba Saulo dando la aprobación a esa muerte. Dice, y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, dice mi versión, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel.
Fijaos qué situación de iglesia, fijaos qué situación se está viviendo en la iglesia. Mucho más difícil, diría yo, que la que hemos estado viviendo con la pandemia, y eso que ha sido difícil. Pero mientras leemos este texto, imaginaos esas situaciones que estaban viviendo. Se desató una gran persecución contra la iglesia. Este es un texto. Vamos a leer otro, un poquito más adelante, está en el siguiente capítulo, está en Hechos 9, versículo 31. Solo tenemos que pasar la página y está ahí, dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba ¿de qué? De paz. A la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba ¿qué? Creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Cuando leía estos textos, digo, ¿pero qué es lo que ha pasado? No ha pasado tanto tiempo, es apenas un capítulo, entre una iglesia perseguida, con un panorama totalmente desolador para la iglesia, y un poquito después, ¿qué? Una iglesia que disfruta de paz y que está creciendo. Y yo cuando leía estos dos textos digo, ¿qué es lo que ha pasado en medio? Porque yo también lo quiero para mi vida y para mi iglesia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en medio? Eso es lo que quiero que veamos hoy, ¿sí? ¿Os parece? Vamos adelante. Hechos capítulo 9. Vamos a desgranar este texto que es maravilloso y creo que tiene algunas lecciones para cada uno de nosotros, de forma personal, individual y también como familia de iglesia. Vamos adelante, Hechos 9. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Fijaos que ya empezamos con textos muy interesantes y con palabras que merecen nuestra atención. Dice que Saulo respiraba amenazas de muerte. Esa es la atmósfera que respiraba Pablo. Sabéis, hoy en día respiramos un aire bastante contaminado por la acción del ser humano, e incluso últimamente pues hemos estado respirando quizás también algún que otro virus. La Biblia nos habla aquí de otro virus que estaba respirando Pablo, mucho más peligroso que estos otros dos que hemos dicho antes. Y es un virus espiritual, es un virus moral, es un virus de amenaza de muerte, es un virus tóxico que por dentro nos seca. Esa era la atmósfera de Saulo en ese momento. Y nos presenta un Saulo que está en Jerusalén y quiere ir hasta Damasco. Damasco estaba como a 210 kilómetros al noroeste de Jerusalén, esos son unos 6 días de viaje. Y va a Damasco con un propósito. Hermanos, no va a predicar. ¿Va a qué? Va en busca de, a apresar, a destruir. ¿Recordáis quién es Pablo? Una definición, Filipenses 3, no hace falta si no queréis que lo busquéis. Filipenses 3, del 5 al 6. Quizás lea muchos textos, si alguno después quiere todos ellos, yo os los comparto sin problemas, ¿vale? Dice, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Me encanta cómo lo expresa mi versión, es muy riojana esto, y muy de la ribera del Ebro. Dice, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Este es Saulo, por si alguno de vosotros no lo conocía, no lo situaba, este es Saulo. Hay más descripciones en Gálatas 1:13, 1 de Corintios. Él mismo se describe, este es Saulo. Y se va a Damasco, permitidme la expresión, a liarla. A apresar a los que son, y fijaos también qué interesante esta expresión, a los que pertenecen al camino. Sabéis que a los cristianos se les llama cristianos un poquito después, en Hechos 11, en Antioquía, y no se autoproclaman cristianos. Es alguien que los ve y dice, uy, estos se parecen a Cristo, entonces reciben el nombre de cristianos. Ahí hay otra lección también para nosotros hoy. Aquí eran los del camino. De hecho es un nombre que a lo largo del libro de Hechos vemos que se repite, y me fascina ese nombre. Porque el hecho de que diga que son los del camino significa que hay movimiento en ese grupo de personas. Significa que son un grupo de personas que no es una iglesia estática, que es una iglesia que se mueve, que está en el camino.
Jesús es nuestro camino, esto lo tenemos claro, ¿sí? Esta es una dimensión del sentido del camino. Y el otro es que es una iglesia en movimiento. No es agua estancada. ¿Cómo huele el agua estancada? Mal, claro que sí. El agua tiene que estar en movimiento. Permitidme, que estamos en confianza, deciros una frase que me impactó y no os molestéis, pero creo que es muy impactante. Decía un autor que los cristianos somos como el estiércol. Juntos en un montón, todos apretados, apestamos. Pero cuando está distribuido, está en movimiento, está en la tierra, alrededor de ¿qué hace? Abona. Es abono. No os molestéis, por favor, entended mis palabras ahí. Pero creo que es una imagen muy gráfica, como la del agua estancada, que nos tiene que ayudar a entender que somos y debemos seguir siendo los del camino. Somos una iglesia que tiene que ser movimiento, o por lo menos tiene que volver a ser movimiento. No quedarnos quietos y estancados. Sigue el texto. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz. No sabemos si iba en caballo o no lo iba. La tradición nos ha metido esta imagen muy pictórica, ¿sí? Muy el Renacimiento, incluso el Barroco. Hay pinturas que reflejan a Saulo de caballo. Puede ser que fuese además con caballo, si no el camino iba a ser mucho más largo, pero no lo sabemos. Solo dice que se cayó. Elena de White tampoco nos da muchas pistas al respecto. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Os imagináis ese momento? Es bueno, que cuando estemos con el texto bíblico, la imaginación pueda apoderarse con el espíritu de nosotros y sintamos lo que dice el texto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabéis? Es interesante cuando en la Biblia un nombre se repite en 2 ocasiones. Es como una especie de marcador. Es como si el escritor quisiese marcarnos con una bandera. ¡Ey, que aquí pasa algo! Saulo, Saulo. ¿Recordáis otro momento en el que se repite 2 veces el nombre de una persona? ¿Recordáis? Lucas 10, cuando está Jesús visitando a sus amigos, Marta, María, Lázaro, y le dice Jesús: Marta, Marta, tan afanada estás haciendo cosas y no te das cuenta de que la mejor es estar aquí a mis pies, ¿sí? Le dice: Marta, Marta. ¿Recordáis también Jesús cuando está viendo desde la colina Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y yo que he querido reunirte como una gallina bajo sus alas reúne a sus polluelos. ¿Recordáis otros momentos? Hay muchos más. Moisés también, Moisés. Cuando encontramos dos frases, dos palabras que se repiten, este marcador bíblico, el Señor quiere que cambiemos de rumbo. Cuando llama a Saulo 2 veces por su nombre, cuando me dice Samuel, Samuel, significa que necesitamos un cambio. Y Saulo necesitaba un cambio, y tanto que lo necesitaba. Un cambio de rumbo, totalmente. Un giro de 180 grados hacia otra situación. Cuando mi cuñada, tengo esta imagen, que me perdone si esto lo estoy grabando. Ay, me meto en líos. Pero cuando dice Elías Gil Martínez, uy, ahí sabe que cuando dice eso es que algo ha hecho y hay que cambiar de rumbo, ¿sí? Cuando el Señor nos dice nuestro nombre por 2 veces. Y queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces en la semana necesitamos escuchar al Señor que nos dice nuestro nombre 2 veces? Samuel, Samuel. Hay que cambiar de rumbo. Hay que cambiar de rumbo y lo necesitamos muchas veces en nuestra vida, hacer un giro. Saulo lo necesitaba. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Fijaos qué interesante, porque ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A por quién iba? A por los del camino, a por los cristianos, a por aquellos que estaban intentando reunirse para adorar a Jesús. Y sin embargo, es precioso cómo Jesús se identifica con su iglesia, porque al perseguir a los cristianos,
en realidad estaba persiguiendo a Cristo mismo. ¿Os dais cuenta del grado de identificación que tiene Jesús con cada uno de nosotros? ¿Recordáis también en Mateo, cuando él dice, aquello que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis? Ese grado de identificación que tiene. Hay otro texto, cuando dice Jesús, el que toca a mi pueblo toca a la niña de mis ojos. A la niña de mis ojos. Así es como nos considera Jesús. Y cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, Jesús dice, es que me estás persiguiendo a mí, es que me estás criticando a mí, es que estás yendo en contra mía. ¡Wow! Esa identificación con su iglesia me fascina, me remueve por dentro. Yo soy Jesús, yo soy, el gran yo soy. Le está marcando también a ese hebreo de pura cepa quién le está hablando. Levántate y ve a la ciudad. Y los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, ¿qué? No podía ver. Cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. ¿Cómo se imaginaba Saulo que iba a entrar a la ciudad? ¡Oh! Yo no sé, allí sonando no sé cómo, ¿no? ¿Qué entrada tan diferente la de Saulo? 3 días que pensaba él que iba a estar apresando a gente, y 3 días que estuvo en oscuridad, sin comer ni beber nada. 3 días, también ahí ese número tiene su juego. Dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, dice, creyó que esta ceguera era el castigo de Dios por su persecución a los seguidores de Jesús. ¿Os imagináis que 3 días pensando Saulo? ¿Qué pensaría Saulo esos 3 días? Pensaba que era un castigo de Dios. Y fijaos que este pensamiento es muy común hoy. Hoy le llamamos karma. ¿Sí? Está muy de moda esto, ¿eh? Como has hecho esto, el castigo es este. ¿Sabéis que en la ecuación de Dios esto no funciona así? Para nada. ¿Sabéis que no mereceríamos nosotros ni respirar, ni vivir, ni estar aquí juntos? No, claro que no. Claro que no. Sin embargo, el Señor nos lo concede. El Señor no nos paga como nosotros pensamos que la justicia funciona, ¿eh? Y de hecho a veces tratamos a Dios con esta especie de capitalismo espiritual, ¿sí? Vamos a Dios y le decimos, hombre Señor, que yo vengo todos los sábados a la iglesia, que yo soy fiel en mis diezmos y ofrendas. ¿Cómo permites que me pase esto? ¿Sí? ¿Os dais cuenta de cómo estamos tratando a Dios ahí? Estamos en realidad estableciendo una relación económica con Él. Señor, yo hago caso a todo lo que tú me pides. Hombre, Señor, tú me podías dar un poquito de aquí, ¿no? O evitar que me ocurriese eso. ¿Entendéis que esto no funciona así? Que nuestra relación con Dios no funciona así, pero muchas veces hacemos que funcione así. No, Él no va así. Él tiene mucho más gracia y misericordia con nosotros de la que nos imaginamos. Mucha más, mucha más. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en esta idea, pero Él está 3 días sin comer ni beber nada, pensando que, claro, he perseguido a la iglesia de Dios, ahora Dios me está persiguiendo a mí. Y Él se encuentra solo. Qué sentimiento, el de estar solo. Qué difícil, la soledad. Qué difícil. Así que adelante, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, una vez, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Me encanta esta descripción, de, oye, sigue recto, a mano derecha. Es muy real el texto bíblico, claro que lo es. Está describiendo una calle que existía verdaderamente. Pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. A saber cómo se lo está imaginando esto Saulo, Pablo, cómo estaba viendo esta visión. Y entonces Ananías respondió:
Señor, Señor, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Tú sabes quién es Saulo, Señor? He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. A él, a Ananías, y a su familia, y a sus amigos. Ananías dices, y mira que lo hacemos con los planes del Señor, ¿eh? Señor, ¿tú estás seguro? ¿De verdad que quieres que yo vaya a apoyar? ¿Y no crees que es mejor? Tendría miedo, ¿no? Tendría miedo, pero ahí está, ¿no? Como planteándose si sus planes son mejores que los de Dios. Jonás también, ¿eh? Jonás, el antiprofeta. Por aquí, ve por aquí, Jonás. Venga, hasta luego. ¿Sí? Por allá, por el otro lado. ¿Cuántas veces nos creemos que tenemos mejores planes que Dios, eh? Aunque reten a la lógica, aunque reten a esa visión capitalista de la que hablábamos, ¿no? Hombre, si ha hecho mal, pues lo que merece, castigo. ¿Sí? Y el Señor le responde, ¡ve! Esto es muy del camino, muy de movimiento. Y fijaos que dice, ve. No está diciendo, espera que vengan. Y esto en la iglesia también, es así. El mandamiento, la orden de Dios, es id y predicad. No dice, esperad a que vengan. La misma idea que hablábamos antes del agua, del estiércol, ¿sí? Está diciendo, salid, id, ve, muévete, muévete. Esta es la primera responsabilidad. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Volvemos a la idea del karma, ¿eh? ¿Veis qué tipo de karma aplica a Dios? ¿Qué merecía Saulo? Claro que sí, morir. Peor que lo que él había hecho previamente. ¿Y qué es lo que el Señor hace con él? Le llama instrumento escogido. Yo no sé cómo tú estás en tu vida espiritual, en tu vida personal, cuán alejado de Dios estás o cuán negativo te ves ante los ojos del Señor. Pero si hay oportunidad para Pablo, también la hay para ti. Tenlo por seguro, tenlo por seguro. No hay pecado que la misericordia de Dios no pueda vencer y no pueda restaurarnos. Hay uno, lo dice el texto bíblico, ¿sí? Ese endurecimiento del corazón que ante ya tantos llamados ya hay un riesgo ahí, claro que lo hay, es un riesgo lógico, evidente. Pero no hay pecado, por grande que sea, que nos pueda separar del amor de Dios. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. No hay nada, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo que pueda separarnos del amor de Dios. No lo hay. Solo nuestra decisión, el hecho de decidir que no queramos estar con Él. Eso, por supuesto, que nos separa, porque ahí el Señor no nos mete. El Señor, recordáis en Apocalipsis 3, ¿qué hace? Él llama a la puerta, siempre llama. Satanás, como veíamos en el vídeo, él derriba la puerta, él entra sin permiso. Pero Jesús siempre nos llama. Y si no nos resistimos a su llamado, Él va a entrar y Él quiere limpiar todo aquello que está en nuestra vida mal. Es que ha venido para eso, no ha venido para los sanos. ¿Ha venido para quién? Los enfermos. Y hermanos, si hay alguno sano aquí, creo que estamos todos enfermos, pero es que ha venido para eso. Saulo es llamado instrumento escogido. Saulo es llamado instrumento escogido. Avanzamos y después nos detenemos un poquito en unas ideas de aquí. Sigue el texto, dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. ¿Os imagináis este momento, Ananías yendo, venga va, voy. Subiendo las escaleras de la casa, Saulo estaría en la habitación y Saulo, que lleva 3 días sin comer ni beber, pensando en oscuridad plena, ciego, escucha la puerta que se abre, ¿sí?
unos pasos que se acercan hasta él. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. ¿En dónde? En el camino. ¿Veis qué detalles maravillosos tiene el texto, cómo está todo conectado? Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dos palabras, hermano Saulo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Me gustaría destacar 4 ideas y con estas 4 ideas cerramos. La primera idea: el cambio es posible. El cambio en nuestra vida es posible. No tenemos que ser Saulos toda la vida. ¿Sabéis? Me da mucha tirria, me molesta mucho cuando alguien me dice, yo es que soy así. Y ya está, ¿no? Parece que ese es como el argumento máximo del universo y yo es que soy así y me tienes que aceptar tal como soy. Es verdad, tengo que aceptarte, pero el Señor no ha venido para dejarnos como estamos. No ha venido para que nos quedemos como somos. Él quiere que haya una transformación, quiere que haya un cambio. Y la historia de Pablo nos recuerda que no importa lo que hayas hecho, lo que hacías, no importa lo que haces. Importa lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios quiere que seas. Y esa visión de Dios es la que tenemos que aceptar y experimentar en nuestra vida. Y reconocer que el cambio es posible y que Dios, por supuesto, quiere que cambiemos. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas, moldeadas, quebradas y hechas de nuevo, las hay. Tú puedes estar pensando en estos momentos en algunas cosas concretas de tu vida que tienen que ser de esta forma. Satanás nos ha hecho creer que, bueno, es que somos así y ya está. No, hay cambio y es posible ese cambio en las manos del Señor. No por nosotros mismos, porque ese cambio entonces será caduco, será un cambio aparente, pero en las manos del Señor es posible. Y claro que el Señor tiene instrumentos escogidos especiales, sí, Él tiene planes para personas de forma especial. Pero el texto bíblico, todo el texto bíblico nos dice que, ¿quién es sacerdote? Todos nosotros, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. ¿Qué pensáis? ¿Que eso es una élite? No, somos todos nosotros. Porque el Señor necesita un pueblo de sacerdotes, no de una élite de sacerdotes. Ese plan está superado. Somos todos nosotros llamados a ser parte de este instrumento escogido por Dios. ¿Sí? Primera idea, el cambio es posible. Tanto es así que, volviendo al texto de Filipenses de antes, recordáis, hebreo de pura cepa, bla, bla, bla. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Hay un cambio, sí o no? Claro que lo hay. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Estoy leyendo en Filipenses 3. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. A fin de ganar a Cristo. El cambio es posible, primera idea. Segunda idea, Dios quiere que cambiemos. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Permitidme expresarlo de esta forma. Dios tiene fe en cada uno de nosotros. Fijaos que Saulo podía haber dicho, no quiero ser ese instrumento escogido que me dices que es. No quiero serlo. Nosotros tenemos esa libertad, esa voluntad de poder decidir. Hablábamos de la voluntad en la cápsula de salud, ¿no? Existe ese rechazo que podemos darle al Señor. Pero también la aceptación, porque Dios tiene fe en ti y en mí. Hay un plan para nosotros, Él ve un futuro, ve lo que podemos llegar a ser en sus manos. Él ve lo que podemos llegar a ser en sus manos. Y es eso lo que quiere cumplir en cada uno de nosotros, porque ese plan es bueno, no es malo para cada uno de nosotros, es bueno. Pero tenemos que estar alineados. Fijaos que el karma no funciona con Jesús. Él quiere que cambiemos. Él quiere que
que escuchemos 2 veces nuestro nombre y demos ese giro que necesitamos. Primera idea, el cambio es posible. Segunda idea, Dios quiere que cambiemos. Él tiene un plan de rumbo para nosotros diferente. Tercera idea, la hemos comentado un poquito antes. Qué bonito cómo Dios, cómo Jesús se identifica, se conecta totalmente con cada uno de nosotros. A los que persiguen a la Iglesia en realidad la están persiguiendo a Él. Si les tocas a ellos, me tocas a mí, ¿eh? Esto suena muy de mafia, pero tiene un punto positivo esto, ¿sí? Dentro de lo que consideramos mafia. El hecho de protegernos unos a otros. Y cómo Dios nos protege, cómo Dios nos considera. ¿Sabéis? Cuando reflexionaba en esta identificación que tiene Jesús con su Iglesia, durante este tiempo de pandemia han sido momentos de reflexionar acerca de qué es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Sí? Muchos de nosotros hemos estado meditando mucho acerca de eso. La Biblia tiene muchas definiciones, analogías que utiliza acerca de la Iglesia. Me gusta definir las cosas como con una definición mínima y una máxima, ¿sí? La definición mínima de Iglesia la encontramos en Mateo 18:20, cuando Jesús dice: allí donde estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿sí? Esta es como la definición mínima de Iglesia. Y hay una definición máxima que hace. Es una analogía, está en Efesios. Se repite en muchos lugares del texto bíblico. Pero creo que esta analogía es muy poderosa. Está en Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta definición máxima de Iglesia está utilizando una analogía de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y creo que es una definición máxima. Es poderosísima esa idea de que nosotros hoy aquí reunidos, o 2 o 3, somos cuerpo de Cristo. Claro, por eso se identifica Jesús con nosotros, porque Él está como cabeza y nosotros somos su cuerpo, pero somos parte del mismo ser, ¿sí? Este es el propósito de Dios. Esto es lo que nos está diciendo el texto bíblico. La Iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y volvemos a la idea del texto. La tercera idea, hemos dicho la primera, el cambio es posible. La segunda, Dios quiere que cambiemos de rumbo. La tercera, qué increíble cómo Dios se identifica con nosotros como Iglesia. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Primero, sentirnos tan amados. Y segundo, con un grado de responsabilidad importante, ¿no? Saber que somos cuerpo de Cristo. ¡Wow! Y la cuarta y última idea, que creo que es el resumen de todo esto y la máxima definición también de Iglesia, es la definición de Iglesia en la práctica. Para mí es el ejemplo de Ananías. Si tú me preguntas, Samuel, ¿cómo tiene que ser la Iglesia? Yo te respondo, Ananías. Este Ananías, no el de unos capítulos antes. ¿Cómo debería ser la Iglesia? Mi respuesta, Ananías. ¿Por qué? Porque en Ananías vemos los principios fundamentales de cómo tenemos que funcionar, de cómo ser movimiento, de cómo estar en el camino. De hecho, la Iglesia, es que lo hemos leído hace poco, la Iglesia es los pies y las manos, ¿sí?, de Dios en la tierra. No porque nosotros tengamos ninguna capacidad divina, no. Pero somos conductos de misericordia, de gracia para los demás. Y somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a las demás personas, de ayudar a las demás personas. ¿Qué hace Ananías? Él va, lo hemos dicho antes, ¿sí? Primer principio que tenemos que aplicar a nuestra Iglesia, vamos, estamos en movimiento, acudimos a lo que el Señor nos dice. ¿Sabéis que a veces esperamos que el Señor nos dé un mensaje pues con trompetas, ángeles en visión, que de repente nos elevemos? Para hacer cosas pensamos que tenemos que esperar a un mensaje de ese tipo, ¿no? Pero el Señor ya nos ha dicho lo que espera de nosotros. ¿Verdad que para seleccionar el sitio de vacaciones no esperamos a que ningún ángel nos diga lo que tenemos que hacer o a dónde tenemos que ir? No, claro que no. Con la misión en la Iglesia es lo mismo, A veces esperamos que el Señor aparezca y nos tire de un caballo, de lo que sea.
El Señor ya nos ha dicho lo que espera de nosotros. Eso no quita, por supuesto, para que Él pueda hablarnos de muchas maneras, pero el Señor ya nos ha dicho lo que espera de nosotros. Una iglesia que, como Ananías, una iglesia que va, que se mueve. Segunda idea, una iglesia que acoge en comunidad. Incluso a la cabra más alejada de todas, como Saulo. Y Ananías es capaz de entender la visión que Dios tiene de Saulo, es capaz de aceptarla y decir: Señor, quiero ver a Saulo como tú lo ves. ¿Cuántas ovejas y miembros y cabras tenemos a nuestro alrededor que decimos: ay, pero creéis que están más alejados que Pablo? ¿Que estamos más alejados que Pablo? Y sin embargo, Ananías lo acoge en comunidad y le dice: hermano Saulo. ¿Es que os dais cuenta de esas dos poderosas palabras? Hermano Saulo, aquel que iba a perseguir. Dios le dice: oye, ve, que va a ser mi instrumento escogido. Ananías lo cree, obedece al Señor. Acude, le pone la mano y le dice: hermano Saulo. Me conmueven profundamente esas palabras. Tengo envidia de Ananías. Yo quiero ser Ananías. Quiero que mi iglesia sea Ananías. Que al que está lejos sea capaz de decirle: hermano. Al que hace mucho que no viene, seamos capaces de visitarlos. Aquel hermano con el que he tenido un problema, seamos capaces de tragarnos nuestro orgullo, de ponerlo a los pies de Jesús, de entregarnos al Señor y decirle: perdóname, lo siento. Y volver a llamarle hermano a esas personas que echamos de menos aquí, que no están. Pero es una cuestión de reconocerle y de decir: yo sé que el Señor tiene planes para ti, para tu vida, y yo te considero hermano. Hermano Saulo, una iglesia que va, que obedece, que acoge en comunidad. Y por último, que restaura. Restaura física, y como iglesia adventista tenemos un mensaje especial en todo ese campo, ¿sí? Una iglesia que restaura físicamente, que atiende las necesidades de la persona que está ahí. Me encanta, ¿no?, que digáis: oye, con Dorcas estamos pensando en esta persona tal. Eso es, nos estamos moviendo. Y que restaura también espiritualmente. ¿Sí? Dice que he venido para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Una iglesia que es canal del Espíritu. Una iglesia que entiende ese llamado. Así que si me preguntáis qué iglesia necesitamos, hermanos, yo os digo: Ananías. Ananías. Después es muy interesante cómo en el versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé, otro más, que se mete con Ananías, buenísimo, dice: Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles, lo tomó a su cargo, fue su mentor, lo abrazó en esa comunidad que era recelosa de Saulo, ¿sí? De Pablo ahora. Querida iglesia, que el Señor nos ayude, que nos ayude a meternos en el texto bíblico, a desgranarlo cada día, a nutrirnos de él, a encontrarnos con Jesús, a saber que somos sus instrumentos y que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Os invito a que esta tarde podáis reflexionar acerca de Ananías, de todo lo que hace, de que hagáis vuestras notas y de que tratemos de ponerlo en práctica. Me gustaría acabar con una cita de Elena de White. Está en el libro Hechos de los Apóstoles, la primera página. Es el primer texto de ese libro, es muy bonito. Dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. ¡Wow! Esto es increíble, ¿eh? Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno
del amor de Dios. Wow. Hermanos y hermanas, vivimos momentos que son peculiares. No sabemos si ya es la uña final del pie o todavía queda un poco más. No lo sabemos. No hablamos de tiempos ni de fechas, ¿sí? No lo sabemos, pero sabemos que ya estamos en un tiempo bastante final. Sabemos que estamos ahí. Y el Señor nos va a hacer partícipes de esta visión para que se produzca mediante la Iglesia el despliegue final y pleno del amor de Dios. Que el Señor nos ayude a ser esta Iglesia amante, porque va a ser por esto por lo que nos van a reconocer como sus discípulos, por cómo nos amamos, por cómo nos tratamos unos a otros y nos decimos hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Te damos muchas gracias, Samuel, por este mensaje que viene de parte de Dios, que has querido compartir con nosotros. Y como he dicho antes, cuando quieras volver, esta es tu casa. Cuando quieras compartir la palabra, cuando quieras traernos un mensaje de parte de Dios que necesitamos en cada momento, esta será tu casa. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y dirigiendo en tu ministerio. Y vamos a terminar, hermanos, cantando el himno 211, me ha salido con acento sudamericano, 211, perdón, es que tenemos tantos sudamericanos aquí al final. Fija tus ojos en Cristo. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la
Buen Padre, Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque sabemos que contigo las cosas pueden ir a mejor en nuestra vida. Y te pido de forma especial por la iglesia de Tudela, por cada familia que hay aquí, por cada persona. Que pueda, Señor, esta iglesia y cada persona reflejar tu amor en cada momento y sobre todo en este tiempo final. Bendice a cada familia, bendice a la iglesia. Ayúdanos a ser como Ananías. En el nombre de Jesús. Amén.